cuando fue el mismo PAN quien en Chihuahua pues entregaba al narcotráfico la ubicación de la periodista Miroslava Bridge cuando la asesinaban, cuando fue el mismo Felipe Calderón el que entregaba a los periodistas incómodos como Jesús Lemos cuando sacó el tema de los vínculos de su hermana Cocoa Calderón con el narcotráfico para que lo detuvieran y lo encarcelaran, ¿no? Quien llamó pandilleros a los chavos de Villas de Salvarcar, ¿no? Fue su gobierno quien estigmatizó, como tú bien decías, a Jorge y a Javier en el TEC de Monterrey, llamándolos sicarios hasta los dientes. Siento que lo que está haciendo es subir el volumen, meterle altavoz, para que en el momento en el que tenga que enfrentar a la justicia por todas las malandradas que hizo, pueda decir que es un perseguido político. Creo que en términos estratégicos está haciendo eso. Calderón, ¿qué será? ¿Un cínico, un sinvergüenza o verdaderamente está intentando cuidarse la espalda para decir que luego es un perseguido político y todavía actúa con cabeza fría? Ya no lo sé si es un cínico o actúa con cabeza. Pero cuando tú ves lo que defiende Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Lili Telles, Marco Cortés, o sea, verdaderamente los personajes de avanzada de la oposición política mexicana distan mucho de ser demócratas reseñables. La verdad es que son casi todo lo contrario, y muestra de ello es que el único cuadro que les queda de cara a la presidencial de 2024 en este momento es un prófugo de la justicia, ¿no? Anaya es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero. Lo cacharon y debe pagar las consecuencias. Es una frase dura, es una frase fuerte. Pero es una frase que dijo José Antonio Meade, candidato del PRI en 2018. Partido con el que el PAN se va a presentar a las elecciones en 2024. Estamos hablando de que partidos como el PRI se mantienen con vida gracias a los cacicazgos locales, gracias al poder sindical que les queda todavía en los convenios colectivos a la CTM en determinados ámbitos, gracias al corporativismo que los va salvando, pero sobre todo en los cargos medios del Estado mexicano, ni siquiera del Estado federal, de los estados. En el PAN sí veo una confluencia de intereses de carácter privado, incluso me voy a atrever a decir con mucho respeto, pero también de carácter internacional. Por supuesto que gran parte de las fundaciones, incluso de carácter informativo, que están detrás del golpeteo político permanente se financian con dinero internacional y por no ser incorrectos es algo notoriamente conocido, pues dinero que viene de la USAID de Estados Unidos. Literalmente le dijo a Larraqui a Madrazo, cuantas más mentiras contra Morena mejor, ¿no? Dice, ¿quién es Madrazo? Pues ¿quién está detrás del medio latino? No hay una confluencia de intereses políticos, económicos e incluso internacionales. Un documental contra los populistas que se inventaron y llenaron todo de publicidad. Una página que se llamaba Pejelí, que sacaba estos mismos reportajes que saca Latinus. A pesar de que los medios de comunicación estaban mayoritariamente en contra, por lo menos los grandes conglomerados, no llegó a permear en una sociedad a la que tú ya no podías amenazar con nada. Es que va a subir el precio de la gasolina. Más. Es que se va a caer el peso frente al dólar. Más. Es que no van a funcionar los hospitales. Hay una grave... Es que no había manera de chantajear a la gente a través de la baja credibilidad que ya tenían muchos medios de comunicación. No queda muy claro qué viene para el panorama mediático. Sí queda claro que la credibilidad de los medios que tenían en 2006 no es la que tuvieron en 2018 y no es la que tienen ahora en el 22, pero creo que falta mucho todavía para el reacomodo mediático. Sin embargo, que siguen determinando gran parte de la conversación pública, al menos sí lo hacen. Por eso Andrés se defiende con su mañanero. Creo que vienen 3 años de dar la batalla que nunca pudo dar. Y creo que eso también es lo que estamos viendo. Vienen 3 años en los que hay batallas que si no las va a dar Andrés, no las va a dar nadie, ¿no? Una es contra los grandes monopolios mediáticos, que no quiere decir cambiar el equilibrio de fuerzas, simplemente quiere decir entender que los grandes monopolios mediáticos tienen intereses y propietarios y que eso no es ningún problema, que eso es perfectamente legítimo, pero que está bien que eso esté en la conversación pública para saber con quién y cómo debatimos. Segundo, creo que las reformas estructurales que están encima de la mesa son muy claras. Recuperación de soberanía energética, ahí viene el tema del litio, el tema de la reforma eléctrica, las grandes batallas que estaban encima de la mesa, la electoral, por supuesto, con el Instituto Nacional Electoral, y sentar las bases para el modelo de seguridad.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Revelaciones? Pues vaya semana la que se ha vivido precisamente en nuestro país, en donde el tema político está más que candente, los medios de comunicación, qué tipo de periodistas hay en México, qué tipo de oposición, qué tipo de agendas. Y se encuentra con nosotros para analizarlo a fondo, por supuesto, Abraham Mendieta, analista, a quien le vamos a preguntar de varios puntos candentes. ¿Cómo estás, mi querido Abraham? Qué bueno poder saludarte, querido Jesús. Yo muy bien, espero que tú también. Y bueno, quiero reconocerte en público antes de empezar esta conversación, que cuando yo quiero saber de qué se está hablando en la conversación pública, bueno, lo primero que hago es abrir tu Twitter, porque siempre Gracias, está Abraham. en los temas más certeros, querido Jesús. Muchas gracias, mi querido Abraham. Viniendo a ti de verdad significa mucho, mucho para tu servidor, precisamente. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, querido Abraham, ¿cómo entendemos esta guerra de narrativas? Es decir, nos topamos con una oposición que dice vivimos en una dictadura, el presidente está próximo a ser dictador, todos somos Loret, y de repente nos topamos también del otro lado con el presidente dando a conocer estas cifras que han generado tanta polémica, hablando precisamente que hay gente externa que está financiando a grupos que están con un golpe blando. ¿Qué lectura le das tú a estas narrativas que se están viviendo? Lo primero que siempre me viene a la mente, con un poco de tristeza, es que sigue siendo una conversación de minorías. Los grandes monopolios mediáticos se defienden a su manera, sacan a este tipo de comunicadores, artistas de lo público, a defender posturas, a atacar, a posicionarse. Sin embargo, sigue siendo al final una conversación de círculo rojo, que es lo que más tristeza me da. Por un lado, los monopolios y el círculo rojo, y por otro lado, el presidente y quienes creemos en su proyecto, confrontando con la actitud de estos monopolios mediáticos. Creo que le sigue faltando a la conversación, y desde luego no será por falta de interés del presidente López Obrador, masificar esta discusión pública, que la gente entienda que los medios tienen sus propietarios y sus intereses, que eso es perfectamente legítimo y perfectamente válido, pero que hay que avanzar a una sociedad en la que esos intereses queden claros para que sepamos cómo y con qué información debatimos, ¿no? Siento que al final el derecho a la información, que no a la libertad de expresión, a la información, se queda un poco entrampado en esta discusión. Oye, ahorita que mencionabas este tema, Abraham, de esta discusión que falta de repente el fondo, ¿cómo entender a este grupo de personajes que se aglutinan en este space de Todos Somos Loret, en medio de los crímenes que hay en contra de periodistas, de temas más serios que afectan a los medios de comunicación? Bueno, no a los medios, a las reporteras y reporteros. ¿Cómo entendemos este grupo? ¿Es un grupo que se sube a este tipo de carros? ¿Es un grupo que no entiende lo que está pasando en el día a día? ¿O es un grupo con esta miopía que ya nos mencionabas? Hay de todo. Por supuesto que quien dirige en ese sentido, quien organiza, quien impulsa, quien tiene la información estratégica y la saca, sea verdad o sea mentira, simplemente con la pretensión de golpear, definitivamente es un grupo político organizado. Pero a su alrededor hay de todo. A su alrededor incluso hay gente de buena voluntad que siente que en la conversación pública hay actores demasiado predominantes, ¿no? Y creo que eso es triste porque al final perdemos de vista elementos muy importantes. A mí me da, Jesús, una tristeza y sobre todo mucha rabia ver ahora a grupos políticos, principalmente vinculados al Partido Acción Nacional, hablar de libertad de prensa, hablar de libertad de expresión, cuando fue el mismo PAN quien en Chihuahua pues entregaba al narcotráfico la ubicación de la periodista Miroslava Bridge cuando la asesinaban, cuando fue el mismo Felipe Calderón el que entregaba a los periodistas incómodos como Jesús Lemos cuando sacó el tema de los vínculos de su hermana Cocoa Calderón con el narcotráfico para que lo detuvieran y lo encarcelaran, ¿no? Yo siento que al final, cuando la conversación se vuelve tan inmediata, a muchos actores políticos de manera intencional se les borra la memoria, y a otros actores sociales simplemente retoman la coyuntura sin entender y sin procesar de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Siento que el tema de la violencia es un tema profundamente estructural. Siento que en México hay límites muy claros a la libertad de expresión, pero que no vienen ni del Estado,
ni del Ejecutivo Federal, vienen precisamente de la narcopolítica que permeó todos los espacios de lo social durante más de una década. Ahorita que mencionabas a Felipe Calderón e iniciábamos esta charla hablando de cuentas de Twitter, de verdad se raya un nivel de cinismo altísimo, ¿no? Como bien señalas. Qué vergüenza. Estaba leyendo ahorita un Twitter de él que mencionaba sobre el tema de los hijos y yo me recordé Villas de Salvarca, recordé el TEC de Monterrey. ¿Qué lleva un personaje a hacer esto, mi querido Abraham? Decía ABC, ¿no? Y además decía el dolor de los padres ante la ofensa a los hijos. Bueno, fue él quien llamó pandillero a los chavos de Villas de Salvarca, no fue su gobierno quien estigmatizó, como tú bien decías, a Jorge y a Javier en el TEC de Monterrey, llamándolos sicarios hasta los dientes. Yo sí tengo dos análisis sobre lo que está ocurriendo con Calderón. Intento hacer un análisis estratégico, político, y siento que lo que está haciendo es subir el volumen, meterle altavoz, para que en el momento en el que tenga que enfrentar a la justicia por todas las malandradas que hizo, pueda decir que es un perseguido político. Creo que en términos estratégicos está haciendo eso. Pero no dejo de pensar, querido Jesús, que en términos personales, más allá de esa estrategia política para luego decirse perseguido político, pues simplemente el señor sí que es un cínico y un sinvergüenza y puede salir a decir ese tipo de cosas sin que le dé pena, ¿no? Por eso siempre estoy en el equilibrio entre, bueno, Calderón, ¿qué será? ¿Un cínico, un sinvergüenza o verdaderamente está intentando cuidarse la espalda para decir que luego es un perseguido político y todavía actúa con cabeza fría? Ya no lo sé si es un cínico o actúa con cabeza fría. Oye, pero aprovechando tu presencia, tú has sido un analista muy crítico de ello. El PAN de plano perdió el rumbo y lo enmarco en esta discusión ya con el tuit de Calderón, pero también de repente escuchando a Kenia López, a la propia Margarita Zavala, a otros personajes del panismo. Y caray, te hacen extrañar a personajes con los cuales no podías estar de acuerdo, pero reconocías un talento político como, no sé, Carlos Castillo Peraza, no lo sé, pero el PAN de plano ya perdió el rumbo. Tu admirado Marco Cortés, ¿a dónde va con este hombre, no? Pero incluso ni hay que remontarse tan a los clásicos del PAN, ¿no? Rodríguez Prats, que es un tipo con el que yo, la verdad, no voy a estar de acuerdo nunca y que creo que tiene serios problemas personales con Andrés y con otro tipo de personajes y eso le nubla la vista, pero es un tipo con el que pues, lo podías leer y te parecía interesante. Claro. Podías escucharlo, llevarte la contraria y te parecía interesante porque incluso en los pensamientos de derecha hay elementos de cuidado social que vienen en la raíz del Estado, que vienen en la raíz de nación. Y cuando ellos entienden la importancia de un sujeto colectivo como es el Estado o la nación, por encima de los intereses individuales o de un grupo minoritario, verdaderamente entonces empiezas a poder tener una discusión sólida. Pero cuando tú ves lo que defiende Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Lili Téllez, Marco Cortés, o sea, verdaderamente los personajes de avanzada de la oposición política mexicana distan mucho de ser demócrata reseñable. La verdad es que son casi todo lo contrario y muestra de ello es que el único cuadro que les queda de cara a la presidencial de 2024 en este momento es un prófugo de la justicia, ¿no? Querido Jesús, yo creo que la derecha está en crisis y no solo está en crisis organizativa, no solo está en crisis discursiva, está en una verdadera crisis profunda de valores, de que ninguno de esos personajes que antes te menciono puede tener nada que ver ni siquiera con el humanismo social cristiano que pudo llegar a enmarcar a la derecha en América Latina durante un ratito. O sea, verdaderamente son fascistas con muy poco conocimiento político y con muy poca convivencia en las instituciones. Incluso, ¿no? A mí me sorprende cuando dicen que nosotros somos los radicales o que nosotros somos los antisistema. Pues criticaban a Andrés Manuel por decir que al diablo con sus instituciones y estos señores no saben comportarse en las instituciones públicas. Hacen un show en todos los espacios de una calidad pésima. Me acuerdo de los diputados del PAN, Jesús, llevándole una lápida al secretario de Salud, Jorge Alcocer, con la fecha de su supuesto fallecimiento, ¿no? O sea, uno no sabe si verdaderamente han perdido la cabeza, si son cínicos o si todavía están actuando con un poco de cabeza fría e intentan apelar al principio fascista de articular algo en el odio. Porque hay dos sentimientos que en política mueven muchas pasiones. Uno es la esperanza,
que las cosas se pueden hacer de otra manera, que las cosas pueden ser diferentes. Y otro es motivado de la desesperanza, el odio y el miedo, que también aglutina, por supuesto, a determinados sectores de la sociedad. No suele ser tan mayoritario, aunque puede crecer, como creció en Brasil y en tantos lados. Creo que a eso le apuesta. Creo que a eso le apuestan, y habla mal de la derecha. Habla mal porque yo creo que calculan una bolsonarización de la política mexicana después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y perdónenme, pero es que aquí nunca hubo procesos de izquierda que desarticularan la estructuración nacional. Así que la bolsonarización a la que le apuesta el PAN creo que solo podría darse en un contexto en el que faltarían varias décadas. O sea, todos sus cálculos son nefastos, todos sus defensores públicos son de una mala calidad pública. Digo, todos podemos mejorar, ¿eh? Y todos podemos hacer mejor la conversación pública en este país. Y creo que todos tenemos que hacer autocrítica a veces sobre a dónde nos hemos llevado las discusiones. Sin embargo, que la derecha está agresiva, torpe y con un toque fascista que se vio muy claro con la invitación a Vox al Senado de la República, pues sí, también está encima de la mesa como uno de los principales problemas que tiene la democracia mexicana, que no tiene una derecha a la altura de las circunstancias, ¿no? Me quedé pensando en parte de lo que decías, un prófugo de la justicia. Bueno, ni sus abogados saben dónde anda, según Ricardo Anaya, grabando videos, ¿no? Claro, mira, permíteme que te lea una cosa. Anaya es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero. Lo cacharon y debe pagar las consecuencias. Es una frase dura, es una frase fuerte. Pero es una frase que dijo José Antonio Meade, candidato del PRI en 2018. Partido con el que el PAN se va a presentar a las elecciones en 2024. O sea, están reconociendo entre ellos que son una guarida de ladrones, pero tienen que ir juntos en 2024 para no desaparecer. ¿Qué fundamento democrático tiene eso, Jesús? O sea, ¿hasta qué punto podemos entender que la oposición utilice la resistencia pese a todo y a pesar de todo? ¿Qué calidad democrática deja eso del otro espectro del tablero político? Claro, totalmente. Oye, Abraham, y llegando a este círculo, hablamos del PAN como partido, pero ¿qué hay detrás del PAN? ¿Qué hay detrás incluso el propio PRI? Empresarios, el caso de Claudio X González, pero ¿quién es el que mueve los hilos de estos partidos que como tales están completamente derrotados? Pero ¿quiénes son los intereses que hay detrás de ellos? Yo sigo pensando que la mayoría de los intereses tienen un carácter residual. O sea, no son intereses preponderantes. Estamos hablando de que partidos como el PRI se mantienen con vida gracias a los cacicazgos locales, gracias al poder sindical que les queda todavía en los convenios colectivos a la CTM en determinados ámbitos, gracias al corporativismo que los va salvando, pero sobre todo en los cargos medios del Estado mexicano, ni siquiera del Estado federal, de los estados. Creo que eso es lo que mantiene todavía con vida a los sectores opositores, al menos y de una manera más clara de parte del PRI, también de parte del PRD, que es lo que los mantiene con vida, que aún tienen algunos registros locales y el registro nacional que les permite mantener un ejército de 600, 700 burócratas a sueldo, entre los que están operadores de colonia y determinados antiliderazgos que ocuparon las posiciones de la cúpula partidista. El PAN es distinto. O sea, mientras yo veo al PRI y al PRD en un proceso de resistencia por las estructuras burocráticas, muy añejadas, sí, pero burocráticas que tienen, en el PAN no lo veo tan claro. En el PAN sí veo una confluencia de intereses de carácter privado, incluso me voy a atrever a decir con mucho respeto, pero también de carácter internacional. Por supuesto que gran parte de las fundaciones incluso de carácter informativo, que están detrás del golpeteo político permanente, se financian con dinero internacional y, por no ser incorrectos, es algo notoriamente conocido, pues dinero que viene de la USAID de Estados Unidos. Oye, precisamente este golpe blando, como lo han llamado algunos analistas, golpe suave, financiado desde el exterior en medio de una discusión fundamental como es la reforma eléctrica, en donde se discute literal dos visiones de país, el manejo de los recursos naturales con el litio como la gran joya de la corona. Sí, no suena lógico, suena metálico. Y totalmente. La verdad es que los ataques, la confluencia de ataques de estos días, la cantidad, a mí me pasa, no sé si tú lo has notado,
estos días, pero a mí me pasa, a pesar de que mis tweets están teniendo muy buena actividad, en los comentarios tiene una cascada de cuentas nuevas de 1, 2, 3 seguidores creadas únicamente para la ocasión, que lo único que hacen es hablar de la super noticia que Latinus da toda la semana, o sea, de la provocación que Latinus saque toda la semana. Al final sí te das cuenta que la cantidad de dinero invertido a estos golpes públicos, que son golpes de precisión, que muchas veces no tienen contenido real o serio, pero que sí tienen un contenido emocionalmente doloroso, especialmente para el presidente, pues si hablan de su hijo, yo no soy papá, pero supongo que el golpeteo contra un hijo debe ser algo muy doloroso, pues sí te das cuenta de la cantidad de dinero que hay detrás de estas estrategias de corte político, sí, pero quiero creer que también de corte empresarial, porque la política es limitada en su operatividad. Esto sí es político, pero también tiene que ver con intereses empresariales mucho más fuertes. Estaba el tema de Iberdrola encima de la mesa hace apenas una semana, y el tema de las relaciones diplomáticas con España, ¿no? Qué curioso, en un momento donde lo que estamos definiendo es que va a haber un 46% de mercado privado, y que una empresa como Iberdrola quizá no es la adecuada para ese 46% de mercado privado, hasta incluso como un guiño a los sectores eléctricos estadounidenses, ¿no? Yo creo que la conversación, cuando verdaderamente alcanza unos ritmos que no son normales, hay que entender que tiene un carácter incluso geopolítico. Claro. Hablando precisamente del tema ahora de los medios, que Abraham, ya mencionabas este grupo financiado por, pues sí, Claudio X González, Lusaid, el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué papel están jugando estos medios hegemónicos en todo esto? Estamos en medio de una narrativa, estamos en medio de la posverdad. Hoy escuchamos a Carlos Alarraqui, bueno, hace unos días escuchamos a Carlos Alarraqui decir, no es una campaña de propuestas, es una campaña literal de campaña en contra de Morena. ¿Cómo lo entendemos el papel de los medios en todo ello? Sí, literalmente le dijo a Alarraqui a Madrazo, cuantas más mentiras contra Morena, mejor, ¿no? ¿Quién es Madrazo? Pues ¿quién está detrás del medio latino? No hay una confluencia de intereses políticos, económicos e incluso internacionales que queda clara. Sin embargo, yo siempre pensé, va a ser difícil de estudiar a profundidad, va a ser difícil de demostrar, pero siempre pensé que uno de los factores que llevaron a López Obrador a la victoria en 2018 es que los grandes conglomerados mediáticos habían perdido mucha credibilidad, sobre todo a raíz del 132, pero también con la conversación que se suscita después del 132. Siempre pensé que ese fue uno de los elementos que llevó a AMLO a la victoria. El agotamiento de una sociedad que ya no tenía la misma credibilidad y legitimidad en los medios de comunicación tradicionales. Por eso, a pesar de la campaña negra contra Andrés, un documental contra los populistas que se inventaron y llenaron todo de publicidad, una página que se llamaba Pejelí, que sacaba estos mismos reportajes que saca Latinus, a pesar de que los medios de comunicación estaban mayoritariamente en contra, por lo menos los grandes conglomerados, no llegó a permear en una sociedad a la que tú ya no podías amenazar con nada. Es que va a subir el precio de la gasolina, más. Es que se va a caer el peso frente al dólar, más. Es que no van a funcionar los hospitales. Hay una grave... Es que no había manera de chantajear a la gente a través de la baja credibilidad que ya tenían muchos medios de comunicación, y yo pienso que ese fue uno de los elementos que llevó a López Obrador a la victoria. También creo otra cosa, Jesús, que inmediatamente llega Andrés si se abre un nuevo tiempo político en los medios de comunicación y tienen que encontrar cómo reconfigurarse, y en esa reconfiguración aparecemos alguna figurita que conseguimos colarnos en algunos medios, incluso en algunos medios mayoritarios. De vez en cuando nos invitan, nos piden nuestra opinión. Los medios tienen que dar un paso diferente. Los medios tienen también que moverse tras la llegada de López Obrador, y siento que todavía están en ese reacomodo. Todavía no queda muy claro qué viene para el panorama mediático. Sí queda claro que la credibilidad de los medios que tenían en 2006 no es la que tuvieron en 2018 y no es la que tienen ahora en el 22, pero creo que falta mucho todavía para el reacomodo mediático. Sin embargo, que siguen determinando gran parte de la conversación pública, al menos sí lo hacen. Por eso Andrés se defiende con su mañanera. Oye, finalmente, Abraham, ese punto, se llega al poder con 30 millones de votos,
pero no alcanza para romper esos amarres, digámoslo de esta manera, de la derecha. Porque la derecha sigue teniendo mineras, sigue teniendo medios, sigue teniendo instituciones, sigue teniendo un poder muy claro, pero muy claro. ¿Qué vislumbras tú en estos últimos 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con este escenario? Dos partes. Primero, llevas toda la razón, por eso voy a rectificar mi afirmación anterior. Es que creo que Andrés no llega al poder, Andrés simplemente llega al gobierno, que es esa pequeña parte del poder que se gana mediante las elecciones. Y por eso tienes tanta dificultad de confrontar poderes reales que no necesariamente tienen un carácter democrático. El primero, el del dinero, el poder económico. El segundo, el poder mediático, que está muy vinculado al poder económico. Y ahora sí, la segunda parte, haciendo rectificación sobre mi primer comentario, porque lleva razón, a lo que se llega es a gobierno, no tanto a poder en términos estrictos. Creo que vienen 3 años de dar la batalla que nunca pudo dar. Y creo que eso también es lo que estamos viendo. Vienen 3 años en los que hay batallas que si no las va a dar Andrés, no las va a dar nadie, ¿no? Una es contra los grandes monopolios mediáticos, que no quiere decir cambiar el equilibrio de fuerzas, simplemente quiere decir entender que los grandes monopolios mediáticos tienen intereses y propietarios y que eso no es ningún problema, que eso es perfectamente legítimo, pero que está bien que eso esté en la conversación pública para saber con quién y cómo debatimos. Segundo, creo que las reformas estructurales que están encima de la mesa son muy claras. Recuperación de soberanía energética, ahí viene el tema del litio, el tema de la reforma eléctrica, las grandes batallas que estaban encima de la mesa, la electoral, por supuesto, con el Instituto Nacional Electoral, y sentar las bases para el modelo de seguridad, que definitivamente es una de las grandes asignaturas, no del gobierno de López Obrador, sino de la nación. El tema de la seguridad sigue siendo y seguirá siendo por un largo rato uno de los más grandes dolores de cabeza para México, para América Latina. Por la descomposición social, por lo que genera. Claro. Mi querido y admirado Abraham Mendieta, de verdad un placer platicar contigo aquí en La Octava, agradecerte tu generosidad en Revelaciones. Muchísimas gracias, querido Jesús, por este espacio. Espero que se repita más a menudo. Te mando un abrazo, Tote.